¡Rápido! Capitán Rogers, sé que cree firmemente que hace lo correcto, pero por el bien colectivo, usted debe rendirse ahora. ¿Qué vamos a hacer, Cap? Pelear. Esto tendrá un gran final. No se detienen. Ni nosotros. Hola, hola chicos, yo soy su profesor Fernando y el día de hoy vamos a ver cómo dos ideas opuestas pueden causar grandes destrozos en el mundo entero. Guerra Fría. Explosiones. Explosiones. Y más explosiones. Bueno, no era solamente eso. Además de las explosiones, recuerdo que la Guerra Fría comenzó en un contexto mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Soy el Capitán Obvio. Y esto parece ser un trabajo para la policía. Bastante complejo, la verdad, para las personas que tuvieron que vivir en ese tiempo, puesto que hubo una crisis económica muy grande después de la guerra. El día de hoy vamos a ver cómo las ideologías fuera del país afectaron a Chile, su economía y su estabilidad durante los años de la Guerra Fría. Y para comenzar, como es de costumbre, vamos a explicar nuestro título, que va a ser explicar este contexto internacional, ¿ya?, y la polarización política en Chile. El contexto mundial. Bueno, como bien se dijo anteriormente, la Guerra Fría afectó directamente a Chile. La Guerra Fría, ¿qué es lo que fue? Fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1989. Bueno, los dos bloques de países que eran, uno liderado, como se dijo anteriormente también, por Estados Unidos y el otro por la Unión Soviética. ¿Qué es lo que sabemos sobre los países que estaban enfrentados? Sobre estos países que tenían dos ideas diferentes, que eran opuestas, ¿verdad? Y que afectó esta guerra al mundo entero. Primero, vamos a hablar sobre Estados Unidos. Bueno, los estadounidenses defendían un ideal que se llama capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. En cambio, la Unión Soviética defendía el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. ¿Cuánto le debo? Nada, es gratis. ¿Gratis? Vamos a pasar a las causas que provocaron esta Guerra Fría, ¿verdad? Primero podemos resaltar dos principales causas. Una fue, bueno, que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos quisieron imponer su ideal. Los dos tenían ideas distintas de cómo se debía gobernar a través del mundo, ¿verdad? Y ejercían su poder sobre el resto de los países que trataban de elegir un bando. Al igual que vimos al comienzo, ¿verdad? En nuestro video, vimos una imagen de Civil War, que tiene relación Civil War, la película, con esta Guerra Fría. Justamente que en Civil War se dan dos ideas opuestas. Y tal como nosotros vimos en la película, ¿verdad?,
que por dos ideas opuestas se generan dos bandos y al mismo tiempo una guerra entre una misma facción que eran los superhéroes, tienen que elegir un bando algunos superhéroes, ¿verdad? Que eran liderados unos, en este caso por Tony Stark, y otros eran liderados por el Capitán América, ¿verdad? Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Estados Unidos era líder, tenía una idea, y el otro líder era la Unión Soviética y tenía una idea. Los países en tanto tenían que tomar una decisión a qué facción se iban a unir, a qué facción iban a seguir y cuál es el modelo que ellos iban a imitar, si el capitalista o el comunista. Bueno, el plan Marshall tenía como objetivo que después de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos entregaran recursos económicos a los países que querían seguir su modelo económico, en este caso el capitalismo, a bajos costos, ¿ya? Esto no le gustó mucho al gobernante en este tiempo de la Unión Soviética, llamado Joseph Stalin, porque era obviamente ellos al hacer estos préstamos influían de cierto modo en la ideología de los países y también porque le daban más fuerza al capitalismo en el mundo entero. Bueno, sigamos. Las consecuencias. Las consecuencias de esta polarización, y con polarización me refiero a la generación de dos bandos opuestos, como lo habíamos visto en Civil War, el procomunista y el anticomunista, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? La acumulación de armas, por ejemplo, en diversos países, porque obviamente cada uno de los países, como vemos en el mapa, quería tener el control en el mundo, o sea, un control mayor, un control total, donde ellos impusieran su forma de hacer las cosas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en este mapa pueden observar claramente que lo que está pintado en azul en el mapa es el bloque liderado por Estados Unidos, ¿verdad? Y si se pueden fijar, Estados Unidos tiene el control casi de Latinoamérica entera, con excepción de algunos puntos que están en rojo, ¿verdad? Esos puntos pertenecían al dominio de la Unión Soviética, como también Estados Unidos cerca del área también de Europa Oriental tiene también algunos países, ¿verdad? Que eso es lo que ellos pretendían apoyar económicamente. O sea, tienen que entender que esto fue después de una guerra mundial que duró muchos años y que los países en realidad no querían un conflicto bélico directo, sino lo que querían era influir evitando la fuerza, porque el uso de la fuerza hubiera terminado con un desastre aún más grande, puesto que los dos países que habían quedado mejor después de esta Segunda Guerra Mundial, que era justamente la Unión Soviética y Estados Unidos, después de haber tenido una pelea hubieran quedado también bastante débiles, por tanto se hubiera debilitado también su ideología, su economía, ¿verdad? Y eso no hubiera sido bueno para ninguno de los dos. Por eso se llama la Guerra Fría, porque en realidad no fue una guerra como tal. Si bien hubieron algunos conflictos bélicos durante esta guerra, ya la mayor parte de la guerra fue una carrera entre cuál de las dos ideologías era mejor para convencer al resto de los países a que se unieran a ella. Bueno, ¿qué sucedió con Chile en el escenario mundial durante esta época? Entre 1962 y 1973. Bueno, Chile, si bien estaba inmerso dentro de esta batalla campal mundial por elegir una ideología, tuvo que Chile elegir un bando, uno de los dos bandos, o bien posicionarse del lado del capitalismo o bien del comunismo. En este tiempo en Chile hubieron muchos movimientos artísticos, los cuales tenían también cierta influencia en cuanto a la música, a las artes. Vemos que en este tiempo también se dio el auge de los poetas como Pablo Neruda, y también el auge de la música en su máxima expresión aquí en Chile. Lo que hizo también que se acentuaran las diferencias sociales, porque obviamente tenían diversas opiniones las distintas clases sociales. La alta y la baja tenían preferencias distintas en cuanto a la ideología comunista o a la ideología capitalista. Vamos a pasar al desarrollo de los acontecimientos en Chile, cómo se dieron en un orden más concreto. Primero tenemos el gobierno de Jorge Alessandri, que también ocurrió en este contexto, que gobernó durante los años 1958 hasta el 1964. Ya, y aquí nos queda claro algo. Él tenía un proyecto que era de derecha. ¿Qué quiere decir? El proyecto de derecha velaba por los intereses, o sea, por lo que querían más los sectores empresarios, ¿verdad? Con
apoyo de los sectores medios y también popular en ese tiempo. El proyecto del presidente proponía resolver los problemas económicos del país, o sea, todo lo que afectaba al país. Por ejemplo, cuando hablo de problemas económicos a nivel general me refiero de la salud, la educación, ¿verdad? Insumos, vivienda, todo eso lo pretendía solucionar a través de la privatización. ¿Qué es la privatización estatal? Que dentro del Estado la privatización significa que las empresas se iban a hacer cargo de la labor estatal. Ya hablamos con anterioridad en nuestras clases que el Estado tiene como labor asegurar el bienestar de sus habitantes. Entonces este deber pasaría a manos de personas con empresas privadas que tomarían las decisiones, que se harían cargo de estos roles más que nada. En segundo lugar pasaremos al gobierno de Eduardo Frei Montalva, quien gobierna entre los años 1964 y 1970. Como vemos, aquí empezó a haber una transición, una movilidad del pensamiento político a nivel país. ¿Por qué? Ya que este presidente tenía ideales de centro, no era ni de derecha ni de izquierda. El proyecto de este presidente apuntaba a sectores medios de la sociedad, ¿ya? Ni con mucho dinero ni tampoco muy pobres, y contaba con un apoyo bastante amplio de sectores populares, mujeres, campesinos, ¿ya? El proyecto tenía reformas estructurales en la educación y en el campo para desarrollar el crecimiento económico del país. Por último, vamos a pasar a el último escalafón de esta polarización de Chile durante la Guerra Fría, y vamos a pasar a Salvador Allende Gossens, quien gobierna entre los años 1970 y 1973. Bueno, el proyecto del presidente Salvador Allende representaba a los sectores más populares, es decir, trabajadores, pobladores y las personas que tenían menos ingresos. Recordemos que el contexto después de la Segunda Guerra Mundial en Chile, al ser un país que no tenía muchos ingresos, que no era muy sobresaliente, era muy pobre. Por tanto, había mucha gente que tenía poco dinero. Bueno, este proyecto del presidente, que apuntaba a las personas con más bajos recursos, contaba con apoyo de sectores medios, jóvenes profesionales, intelectuales, artistas y obviamente el sector de los obreros. Planteaba que el control de los recursos de producción, que quiere decir, por ejemplo, las grandes empresas, tenían que ser del Estado. Por ejemplo, los grandes bancos, las empresas hidroeléctricas, ¿verdad? Las empresas de agua. Todas esas empresas debían ser de dominio del Estado y no debían estar en manos de personas que tuvieran la propiedad de esa empresa, ya que el Estado, como tal, era el que debía hacerse cargo de las necesidades de la gente. ¿Ok? Y estas reformas, estos cambios a cómo se gobernaba en Chile, pretendía hacerlos a través de la vía democrática. ¿Qué quiere decir? Preguntarle a la gente qué es lo que quería, y según lo que quisiera la gente, él iba a ir tomando las decisiones. La mayoría, por supuesto. Siguiente. Vamos a bajar un poco a lo que es este último proyecto, porque tiene que ver mucho con la polarización de Chile, qué fue lo que ocurrió y hasta dónde vamos a llegar. Porque este proceso fue increciendo, fue desde la más extrema derecha, de las ideas capitalistas, hasta el comunismo, ¿verdad? Pero este proceso fue lentamente, como vieron anteriormente, a través de estos tres presidentes específicamente. Ya, sigamos con el proyecto de Salvador Allende. Bueno, como tenemos el programa de gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, tenía contemplado lo siguiente. Primero, la nacionalización de la gran minería del cobre. ¿Qué quiere decir esto? Acá, por ejemplo, vemos un afiche de ese tiempo, ¿verdad? Que dice: Chile se pone los pantalones largos y ahora el cobre es chileno. ¿Qué es lo que quiere decir? Hasta ese tiempo el cobre estaba en manos de personas muy poderosas en Chile y en manos de personas extranjeras que ni siquiera eran residentes chilenos, o sea, que habían nacido acá. Entonces el plan de Allende era
que este cobre pasara directamente a ser manejado por el Estado, que ya no fuera manejado ni por extranjeros ni con personas que tuvieran mucha influencia o mucho poder en el país. Y en 1971 el Congreso completo, unánime, vota a favor de la nacionalización del cobre. Vamos a pasar a una segunda parte del programa de gobierno. Este es la estatización. La estatización significa la expropiación. ¿Qué quiere decir expropiación? Que le arrebataron a los dueños, ya fueran chilenos o extranjeros, las empresas que eran consideradas básicas, ya que estas, según el programa presidencial y según el ideal, debían ser consideradas del país. O sea, el país debía manejar estas empresas. Como hablamos anteriormente, grandes empresas, empresas de luz, empresas de agua, empresas productoras grandes, debían ser del Estado de Chile, para que el Estado de Chile se hiciera cargo luego de proporcionar el bienestar a sus ciudadanos. Número 3, la profundización de la reforma agraria. ¿Cuál era la reforma agraria? Bueno, era expropiar la tierra a sus dueños, puesto que en muchos años los dueños de grandes fundos, de grandes tierras, eran personas muy adineradas y tenían trabajadores a su cargo, muchos trabajadores, y según el gobierno, esto se utilizaba como punto político de control social. ¿Qué quiere decir? Que ellos, al tener mucha gente a cargo, ellos los podían mandar, por ejemplo, a votar las ideas que ellos tuvieran, porque la gente en ese tiempo no tenía acceso a educación. Muchas de estas personas de los fondos no tenían la educación necesaria para informarse y para votar de la forma en que ellos pudieran decidir realmente qué es lo que a ellos les convenía más. Bueno, vamos a ir a otras implementaciones y algunos ejemplos. Algunas implementaciones que se hicieron durante el gobierno de Salvador Allende, y acá vemos un telar hecho a mano, que ahí es una evidencia, que una de estas iniciativas que se hicieron, además de las iniciativas en salud y en educación, fue la entrega de medio litro diario a cada niño menor de 14 años con la finalidad de disminuir la desnutrición. ¿Ya? ¿Por qué disminuir la desnutrición? Porque justamente en ese tiempo, yo les digo, era un momento de Chile bastante complejo, donde la economía chilena no estaba bien, menos después de la Segunda Guerra Mundial, como había afectado, como todo lo que pasa fuera del país afectaba a Chile directamente, y había mucha pobreza en el país. Bueno, eso, espero que les haya gustado mucho, les doy muchas gracias por haber puesto atención, espero verlos en un próximo video, y hasta la próxima.